Hola jóvenes, hoy vamos a estudiar la energía eólica, es decir, la energía que podemos obtener a partir del viento. Y el viento se origina particularmente en el Sol, ¿verdad? Porque la distribución del Sol sobre la superficie terrestre no es uniforme, por lo tanto causa diferencias de temperatura. Estas diferencias de temperatura causan también diferencias en la densidad del aire y obviamente en su presión. Entonces va a haber zonas de alta y baja presión, seguramente, y la diferencia de estas presiones hace que el aire se mueva y produzca el viento. Sabemos que de día la Tierra se calienta. El aire que está en contacto con la Tierra se va a dilatar, se va a elevar. Y en cambio de noche ocurre el fenómeno inverso, porque el agua va a acumular el calor durante el día y en la noche va a haber pues un fenómeno inverso al movimiento del aire. Eso origina, por ejemplo, las famosas brisas. Acá tenemos de día, la tierra es más caliente, el aire se eleva y va hacia el lugar más frío que está en la superficie del mar. Entonces se mueve de esta forma de día, la brisa marina. Es decir, hay un aire frío que va hacia la tierra. Los que han debido estar en el mar han debido sentir este fenómeno. Hay bastante calor, pero se siente unos vientecitos fresquitos que vienen del mar, brisa marina, ¿verdad? Y de noche es al revés, es decir, el agua de mar se calienta, el aire que está en contacto con él se sube y se mueve a su zona más fría, entonces el movimiento es en el sentido contrario, ¿verdad? Bueno, el viento está controlado por, si bien dijimos, por la presión, pero también por la rotación de la Tierra y por la fricción que ocurre con las superficies de la Tierra. Analizando la variación de la presión, vamos a ver que la distribución de presiones es variable. Entonces vamos a ver que para poder visualizar se construyen isóbaras. Acá tenemos zonas de alta presión llamadas anticiclones y hay una zona de baja presión que se denomina borrasca o ciclón. Entonces anticiclón, como en el dibujo, es la zona que tiene alta presión, ¿verdad? Entonces la presión que muestra en este sector es superior a la del aire circundante. En cambio, en el caso del ciclón o la borrasca, más bien es una zona de baja presión, menor a la presión atmosférica. Bueno, ¿qué causa? ¿Cuál es el efecto? Por ejemplo, en el caso de las cercanías del anticiclón, vamos a ver que el clima ha de ser bueno. Seguramente va a haber cielo despejado, seco y estable además, ¿verdad? En ese sector, por supuesto, el aire descendente es seco. En cambio, en la parte de la borrasca, el tiempo va a ser inestable. Va a haber lluvias, va a haber vientos, ¿verdad? Sabemos entonces que al calentarse el aire, disminuye su densidad, se dilata y se eleva, eso dijimos hace rato, ¿verdad? Esto hace que disminuya su peso, lo que involucra pues, menor presión, porque se supone que la presión a la que nos estamos refiriendo es la presión del aire sobre una zona, el peso de ese aire. Entonces el movimiento del aire máximo se estudia hasta 10 kilómetros porque por efecto de la gravedad no tenemos más estudios, no sube más. Entonces ya pues, vamos a definir que el caso de la borrasca o zona de baja presión, cuando es menor a 1005 milibars. Y cuando es anticiclón o alta presión, cuando es mayor a 1020 milibars. Esto hay que ver porque el valor de la presión atmosférica en milibares, la bibliografía nos muestra un valor también menor a 1013 y hay que revisarla. Bueno, depende de la zona. Acá está el dibujo del anticiclón y la borrasca, ¿verdad? Acá tenemos un descenso, digamos, del aire seco hasta el lugar de la zona del anticiclón, menor temperatura, poca humedad en el aire, ¿verdad? En cambio acá es al revés. Tenemos una zona de baja presión y eso hace que el aire suba, ¿verdad? Hasta sectores de bastante humedad y esto causa la lluvia, el viento, etc. De todas maneras, en el anticiclón hay más presión y en la borrasca menos presión. Por eso se originan los vientos, el movimiento horizontal. Además del viento vertical que estamos viendo en el dibujo, lo que nosotros vemos es el viento o vientos horizontales. Este es el dato que les decía hace rato. Una atmósfera estándar tiene 1013.25 milibars. Entonces esto depende del lugar donde se está estudiando.
Bueno, cuando las corrientes de aire ascienden, dijimos, de manera muy rápida, puede ser que haya sido acá una temperatura bastante grande, entonces alcanza zonas muy frías acá arriba, atraviesa más allá en la atmósfera, en la troposfera, se encuentra con un aire muy frío, entonces el agua se convierte en hielo y eso origina granizo. Recordarán que en nuestro medio, la gente mayor más que todo conoce esto y dice, caramba, hay mucho calor, parece que va a caer granizada, ¿verdad? Uno se sonríe y dice, ¿cómo va a haber granizada con tanto calor? Pero hemos visto que ese fenómeno es evidente. Bueno, el viento horizontal que hemos destacado es mayor, se supone, varias cientos de veces a los vientos verticales. Por eso lo que estudian más es el viento horizontal. ¿Cómo afecta la rotación terrestre? Entonces, acá vemos que va a haber un efecto de desvío del aire. En las capas altas de la atmósfera se va a desviar hacia el oeste, hacia el lado izquierdo. Eso me refiero al hemisferio sur, por debajo de la zona ecuatorial. Y las capas bajas hacia el este. Eso es lo que forma una celda, ¿verdad? En cambio, en el hemisferio norte, sobre la zona ecuatorial, el efecto es contrario. El desvío del aire se va a deber, por supuesto, a un fenómeno que se denomina fuerza de inercia de Coriolis. Eso podemos ver acá con este dibujo. En el hemisferio sur hay un desvío, ¿verdad?, hacia el lado izquierdo del viento. En el hemisferio norte, la capa que está, digamos, en contacto con la zona ecuatorial tiene un movimiento más bien de derecha a izquierda. Bueno, acá está la formación de las celdas, pero el movimiento de la capa alta hasta cierto punto, hasta los 30 grados más o menos de latitud, luego va bajando y retorna a la zona ecuatorial. También entonces celda Hadley, aquí tenemos una celda Ferrel y una celda, se supone, correspondiente al frente polar, celda polar. Bien, entonces las celdas hacen que precisamente el calor que se genera acá en la zona ecuatorial se distribuya por todo el globo terrestre. Ya dijimos que existen tres celdas, Hadley, Ferrel y polar. En el caso de la Hadley, el aire en las capas altas se dirige hacia el polo norte. Vamos a ver, allá está, ¿verdad? Está yendo hacia el polo norte. Bueno, pero entonces se va a desviar, como estamos observando, por efecto de la fuerza de Coriolis, y cuando llega a 30 grados, que más o menos es por acá, se enfría, ¿verdad? Y retorna a la zona ecuatorial. Entonces ya se ha formado ahí esa celda que origina los famosos vientos alisios. ¿Cómo afecta la fricción? Este fenómeno se ve hasta una altura de 1.5 kilómetros en la atmósfera. Por supuesto que la fricción va a disminuir la velocidad por el efecto de fricción, pero a mayor altura, a altura mayor a 1.5 kilómetros, ya no es muy notorio el efecto de la fricción. Entonces arriba ya el viento va a soplar de forma paralela a las isóbaras, formando lo que se llaman chorros, que son mayores a 130 kilómetros por hora. ¿Cómo medimos el viento? La dirección medimos con mangas, con veletas, las rosas de los vientos, en cambio la velocidad con los anemómetros. Acá vemos un anemómetro y a esta de acá abajo es la veleta, ¿verdad? Y esta es la rosa de los vientos. Y esta rosa en el norte tiene 0 grados y se lee en el sentido horario hasta cubrir los 360 grados correspondientes. Respecto a la velocidad del viento, nosotros tenemos una ecuación que es la ley exponencial de Hellman, que nos muestra este tipo de expresión, donde B sub 10 es la velocidad a 10 metros, H es la altura en metros hacia arriba, ¿verdad? Se supone, y alfa es un exponente de Hellman. Ese exponente tiene distintos valores de acuerdo a la rugosidad del terreno. En el mar, en la costa, en lugares llanos, el alfa tiene 0,14 de valor. En terreno poco accidentado es de 0,3 a 0,16. En zonas rústicas ya más ásperas 0,2. En terrenos accidentados como los bosques, por ejemplo, ya varía entre 0,2 a 0,26. Y en terrenos muy accidentados, como el caso de la ciudad, ¿verdad?, por los edificios, tiene valor entre 0,25 a 0,4. Bien, entonces, considerando velocidad promedio durante 10 minutos, podemos clasificar y decir que de 0 a 5 kilómetros en nuestra atmósfera, la velocidad varía de 2 a 15 metros sobre segundo. En cambio, de 5 a 12 kilómetros arriba, las velocidades van a ser mayores a 50 metros sobre segundo.
lo que denominamos corrientes de chorro. Respecto a la fuerza del viento, tiene una forma de medir, y respecto a niveles, tiene 12 niveles, una escala formada por 12 niveles. Escala 0, por ejemplo, se dice que el aire se encuentra en calma. En este tipo de condiciones, el humo sube verticalmente sin desviarse. Saltamos a la escala 3, las ramitas de un árbol empiezan a moverse. Escala 6, ya los árboles grandes se mueven, y en estas condiciones ya es difícil usar los paraguas porque, ¿verdad?, se vuelcan por el efecto del viento. Con escala 9 ya se producen daños estructurales, los techos vuelan. Y con escala 12, que es la más grande, ya se producen grandes daños, es lo que pasa con los huracanes. Respecto a la energía del viento, se estudia de que el 2% de la energía solar se convierte en viento. Si nosotros podríamos aprovechar 10% de la energía eólica, entonces todo el planeta tendría a disposición 130 millones de kilowatts. Este número significa unas 20 veces más del consumo mundial de energía actual, ¿verdad? Pues es muy importante. Todavía, lamentablemente, los rendimientos no son muy elevados y había que subir este rendimiento de aprovechamiento de energía. ¿Cómo se aprovecha? A través de aerogeneradores. ¿Qué son? Son máquinas eólicas que funcionan con el viento. Estas máquinas transforman la energía del viento en energía eléctrica. Existen dos tipos de aerogeneradores: los que tienen ejes horizontales y ejes verticales, que se denominan en inglés HAWT, Horizontal Axis Wind Turbine, y el otro, ¿verdad?, el BAWT. Primero veamos las de eje horizontal, las más clásicas. Ustedes saben, son aparatos muy grandes, de dimensiones bastante considerables. Acá tenemos sus palas, internamente tiene el freno, tiene multiplicador, tiene un sistema de regulación eléctrica, toda esta parte se llama góndola, etcétera. Tiene sistemas de orientación, tiene una torre, etcétera, etcétera. Por supuesto que tiene sistemas de conexión eléctrica. Y esto está sobre cimientos que se construyen con obras civiles. Bueno, estos equipos pueden producir hasta 3 megawatts cada equipo, grandes, ¿verdad? Los rotores están en torres altas, arriba de 50 a 150 metros, para que puedan acceder a la mayor velocidad del viento. Se ha estudiado que la forma más óptima de aprovechar es conectando 3 palas aerodinámicas con diámetros que van desde 25 hasta 80 metros. Esas palas son de plástico, son de fibra de vidrio reforzada con resina poliéster. Y después otra parte que podemos ver acá, no está en el dibujo, vamos a ver luego. La veleta tiene la función de mantener el eje de rotación paralelo a la dirección del viento. Y el sistema de control que está dentro de la góndola recibe la información de la veleta de anemómetro, ¿verdad?, y controla la orientación de las palas para que éstas siempre se encuentren hacia el viento. Además, regula el ángulo. Entonces, cuando hay muy altas velocidades del viento, el controlador hace que el ángulo se ponga en un punto que no le afecte el viento, ¿verdad? Y eso produce el freno de la máquina. La turbina está acá, echa el viento, son las palas de freno, que se acciona, ya saben, por efecto del ángulo, cambiar el ángulo de las palas. El eje gira más o menos de 20 a 30 RPM y se multiplica unas 50 veces en un multiplicador de engranajes para tener 1500 RPM a la salida. Luego va a un generador, del generador a un transformador y luego la energía eléctrica. Bien, el otro tipo de aerogenerador son los de eje vertical, perpendicular a la dirección del viento. No tienen sistema de orientación, pero sin embargo pueden producir de 50 hasta 400 kilowatts. Se utilizan para aprovechar velocidades de viento bajas, ¿verdad? Y no así casi para la producción de electricidad, sino para quien sabe hacer funcionar máquinas como bombas, por ejemplo, para sacar agua de la tierra. Hay dos tipos, el Darius y el Savonius, rendimiento bajo, y el Darius solito, difícil que funcione, no reacciona mucho al viento. Entonces lo que se hace es instalar los dos en un solo eje, el Darius y el Savonius, porque el Savonius sí reacciona con el viento. ¿Cuáles son los requisitos para tener energía eólica? Primero hay que determinar y tener la siguiente información: la velocidad promedio del viento, la distribución del viento a lo largo de un año y qué regularidad tiene.
Estos datos permiten formar y dibujar mapas eólicos y tener además estadísticas de la distribución de los vientos. Entonces, con estos datos, por supuesto, se puede elegir el lugar de mayor potencial eólico. Bueno, así por ejemplo tenemos este tipo de gráfica, este tipo de estadística de frecuencia anual con respecto a la velocidad del viento. Vean, son tres, línea azul, roja y verde, y hay que ver las medianas, hay que analizar, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las medianas, vean, este tiene 7.5 metros sobre segundo, ¿verdad? Y tiene una frecuencia más o menos aceptable. Y vean, tiene una gama de variaciones de velocidad muy interesante. La primera no. Si bien tiene mayor frecuencia, pero vean, es por debajo de 7.5 la velocidad, no nos conviene. Y la otra, bueno, la mediana es mayor, pero tampoco tiene una frecuencia anual muy grande, es por debajo, quién sabe, de un cierto valor. Por eso la elegida en este caso es la de 7.5 metros sobre segundo. Técnicamente se aconseja que las velocidades mayores a 5.5 metros sobre segundo son adecuadas. Bueno, cada aerogenerador tiene su propia curva de potencia. Esta curva de potencia nos la proporcionan los fabricantes. Así, el ejemplo es para un aerogenerador que desarrolla 2 megawatts, por ejemplo, está acá, 2 megawatts o 2000 kilowatts, vean, tiene este tipo de comportamiento en función de la velocidad del viento. Acá, con 3 metros sobre segundo, arranca, empieza a girar. Esto se va a incrementar desarrollando más potencia, ¿verdad? Hasta que va a llegar a un lugar de un rango óptimo, donde está desarrollando precisamente los 2 megawatts o 2000 kilowatts. Entonces, vean, esto se mantiene constante, el controlador mantiene, digamos, en un ángulo adecuado, las palas, pero a partir de 20 metros sobre segundo ya es mucha velocidad y es un riesgo porque podría dañar la estructura. Entonces, inmediatamente el controlador empieza a regular el ángulo hasta que prácticamente cuando llega a 25 se produce el corte, ya no gira más porque se ha orientado las palas de manera que ya no gira, ¿verdad? Entonces, las velocidades ya saben de arranque 3 metros sobre segundo y de desconexión 25 metros sobre segundo para este aerogenerador. Ahora, con vientos suaves con vientos suaves, el ángulo tiene más o menos 45 grados. En cambio, eso hace que el generador aproveche al máximo la energía, pero cuando el viento es excesivo, el ángulo llega a 90 grados. Ahí es una posición de bandera, o lo que hemos denominado una regulación con el pitch. Entonces ya no gira. Normalmente las palas, sin embargo, giran con una velocidad de 13 a 20 RPM. Pueden producir sobrepresiones en la cara delantera de la pala, en cambio por la parte trasera una succión. ¿Cómo se calcula la potencia eólica? Hay digamos, un científico, Betts, que nos da su ley de Betts, para poder evaluar la potencia promedio. Nos dice que es esta relación, 0.5 por el diámetro de la pala, la velocidad del viento al cubo, y en este caso el rendimiento, esto en watts. Y el rendimiento que utiliza Betts es de 40%. Sin embargo, puede utilizarse hasta valores menores al 59%. Con 40%, reemplazando este valor acá, la potencia tiene una relación de 0.2 diámetro al cuadrado de palas, velocidad de viento al cubo. Y si consideramos la densidad del aire, entonces la ecuación cambia a esta forma, donde acá ya vemos el área de vacía por las palas en metro cuadrado, la densidad en kilogramos sobre metro cúbico y la velocidad del viento en metros sobre segundo. Hay una velocidad que se denomina velocidad de corte, que es la velocidad en la punta de la pala. Vean, acá está la velocidad, ¿verdad? En la punta de la pala se calcula a través de la multiplicación de la velocidad de giro en revoluciones por minuto por el perímetro. Sabemos que el perímetro es pi por diámetro en metros. Y bueno, relacionando entonces estos valores, vamos a tener que la velocidad de corte va a ser 150 pi por la velocidad del viento sobre 60. Esto nos da metros sobre segundo. ¿Cómo sabemos la rapidez de una máquina eólica? A través de lo que se denomina coeficiente de rotación, que es la relación entre la velocidad de corte que hemos visto cómo se calcula y la velocidad del viento. Eso tiene una forma de expresión como X, ¿verdad? Cuando X es igual a 1, entonces el rotor es lento, y cuando X es mayor a 5 es un rotor rápido. Ahora, una relación aproximada entre la velocidad del viento y velocidad del corte es 8 veces velocidad del viento igual velocidad de corte. Tipo de rotor lento. Cuando la velocidad de corte es igual a la velocidad del viento,
Tiene muchas palas, estos son lo que conocíamos antiguamente, hasta 20 palas, y su inclinación de palas tiene 35 grados. El rotor rápido tiene 8 veces la velocidad del viento, la velocidad de corte más bien, tiene pocas palas, 3, la inclinación de palas normales de 20 grados, y bueno, los rotores tienen mayor rendimiento, que se supone que el rotor lento, ¿verdad? Entre 30 a 40 veces más rendimiento que el rotor lento. El factor de planta apenas llega al 25% porque es el uso real de la energía eólica en un año, debido a que la velocidad del viento no es constante, va variando. Por eso llega al 25%. Bueno, y cómo se mide la velocidad del viento normalmente en nudos. Un nudo es igual a 0.514 metros sobre segundo a través de este factor de conversión. Respecto al rendimiento de aerogeneradores, va a depender de la intensidad del viento, pero dijimos que máximo alcanza el 59%. Acá tenemos ejemplos. Un aerogenerador que tiene 40% de rendimiento, un diámetro de pala de 50 metros y el viento sopla 20 km por hora. Nos piden calcular la potencia en kilowatts, la velocidad de corte y el coeficiente de rotación. Tenemos las ecuaciones. Primeramente cambiamos la velocidad a metros sobre segundo, reemplazamos en la ecuación y la potencia alcanza 85.48 kilowatts. La velocidad de corte de igual manera como ya tenemos la velocidad del viento, 43.6 metros sobre segundo. Y el coeficiente de rotación, tenemos la comparación acá de las velocidades, entonces vamos a tener 7.85, ¿verdad? Y eso significa, como es mayor a 5, es un rotor rápido. Bueno, se sabe que una vivienda media, en promedio, tiene 3.600 kWh por año. Este es el consumo de energía. Un aerogenerador de 150 kilowatts con 59% de potencia puede producir, vean, 370.000 kWh año. Vean, comparando estos dos datos, un solo aerogenerador puede suministrar energía a 100 viviendas. ¿Cómo se calcula la potencia en un año? Multiplicando la potencia instalada por el tiempo de funcionamiento. ¿Qué son parques eólicos? Esa agrupación de varias máquinas, varios aerogeneradores, ¿verdad? Estos son completos porque tienen unidades de control, estaciones de transformadores, etc. El objetivo es, por supuesto, generar energía eléctrica para la red. Entonces, lo que se hace es instalar en una fila en terrenos elevados para captar el viento, donde los vientos van a ser constantes y definidos. Acá está el dibujo, ¿verdad? Y el número de aerogeneradores va a depender, se supone, de qué superficie se dispone, porque a veces las características de la Tierra son muy accidentadas y no se puede aprovechar la Tierra, pero obviamente de las características del viento. Y el espaciado entre torres más o menos va de 150 a 300 metros. Sin embargo, hay otras recomendaciones, porque además detrás de cada equipo, de cada aerogenerador, se produce una estela o sombra, ¿verdad? Entonces ya se nos da esquemas de distribución óptima, como en este caso cada círculo acá oscuro es un aerogenerador. Entre dos equipos se debe haber una distancia de 3 a 5 diámetros de pala, y digamos las que van a ir detrás no están detrás de uno de los equipos, sino están en una alimentación, en una distribución al tres bolillo, está con espacio libre, ¿verdad? Pero están separadas de 5 a 9 diámetros de pala. Lo mismo en el otro equipo que estamos viendo, entonces el viento va a poder acceder fácilmente a todas y cada uno de los aerogeneradores. El impacto ambiental. Bueno, lamentablemente, como todo sistema de aprovechamiento energético, un parque eólico también va a tener impactos ambientales, debido a que es necesario hacer obras civiles para que entren los vehículos, quién sabe, las grúas, los tractores, etcétera, ¿verdad? Si estuviéramos en un lugar donde hay árboles, habrá que cortarlos, entonces también los desmontes son un impacto ambiental. Y algo interesante, nosotros sabemos que las aves viajan por el mundo, ¿verdad? De lugar a lugar, de continente a continente, para poder encontrar su alimento. Y a veces, si se instalan este tipo de equipos en el trayecto por donde pasan las aves, estas van a sufrir daños. Entonces hay que tener cuidado de eso. Otro impacto es el ruido que puede causar los aerogeneradores, especialmente cerca de los pueblos.
Y por otro lado, no es nada grato ver un equipo tan grande girando en un lugar cuyo paisaje es bonito, ¿verdad? Bueno, respecto a la emisión del ruido, la velocidad de giro o de corte 5 veces al cuadrado, eso es lo que va a producir ruido. Entonces imagínense, es muy importante la velocidad de corte, mientras más grande la velocidad de corte, mayor ruido ha de haber. Entonces, por eso, para evitar mucho ruido, se utilizan diámetros grandes de rotor y velocidades de giro lento para disminuir la velocidad de corte. Pero sin embargo, el sonido se atenúa, disminuye con el cuadrado de la distancia, de acuerdo a la ley del cuadrado inverso. Entonces acá tenemos la intensidad del ruido que va a disminuir conforme va aumentando una distancia respecto del foco. Entonces dice que si se duplica la distancia, el sonido disminuye 6 decibeles. Es decir, si tenemos una distancia del foco al lugar de donde se está escuchando, 500 metros, la intensidad de ruido que llega es 36 decibeles. Pero tenemos acá duplicado a 1000 metros, entonces le quitamos 6, por lo tanto solo vamos a oír 30 decibeles. ¿Cómo se mide el nivel del sonido? A través de esta ecuación, 10 logaritmo que relaciona la intensidad sobre el umbral de audición estándar respecto al umbral del sonido, ¿verdad? Intensidad del umbral del sonido en decibeles. La potencia del sonido se emite de forma radial, ¿verdad? Esta es la fuente y tenemos la distribución de forma radial, R1, R2, etc. Por lo tanto, la potencia del sonido tiene que ver con el área de la onda esférica, área por la intensidad, que es reemplazado acá, la área es igual a 4πr² por I. Y ahí viene la relación, la atenuación, como la relación de intensidad inversa, que tenemos intensidad 1 sobre intensidad 2 va a ser igual a radio 2 al cuadrado sobre radio 1 al cuadrado. Ejemplo, tenemos un aerogenerador que produce 60 decibeles a 10 metros. La pregunta es, ¿qué sonido va a producirse a 1000 metros y a qué distancia no va a haber sonido? 0 decibeles. Para la primera parte, para calcular para los 1000 metros, primeramente veamos cómo aprovechamos los datos que tenemos para 10. Entonces tenemos acá 60 decibeles, 10 por logaritmo de, no conocemos la intensidad, pero la base va a ser 10 a la menos 12. Este es constante por si acaso, 10 a la menos 12, el umbral estándar que tenemos. Despejamos aquí I1 y sale 10 a la menos 6. Entonces ya podemos usar para 1000 metros aprovechando la relación inversa. Tenemos acá la relación de distancias y despejamos la intensidad en el punto 2. Entonces la intensidad va a llegar a 10 a la menos 10 y calculamos entonces su intensidad de sonido. Recuerden que I sub 0 es una constante, 10 a la menos 12. Hemos calculado 10 a la menos 10, empezamos acá y el sonido va a tener 20 decibeles. Y bueno, ¿y cuánto va a ser 0? Beta 0, 0 decibeles. ¿Cuándo sale 0? Veamos, esta es la relación, ¿verdad? Para que beta salga 0, la relación de intensidad de sonido debería ser 1, porque el logaritmo de 1 va a ser 0. 10 por 0, 0, ¿verdad? Eso demuestra entonces que el caso para 10 metros, la intensidad va a ser 10 a la menos 6, ¿verdad? Y este otro, la intensidad base va a ser 10 a la menos 6, a la menos 12, perdón. Este es cuando estamos buscando en qué momento va a ser el valor correspondiente. Bueno, entonces esta parte hay que leer un poquito con el dato que se nos ha dado, ¿verdad? Acá tenemos sus valores correspondientes y nos están pidiendo acá esta R2. Bien, entonces reemplazamos los datos y vamos a encontrar que esa distancia es 10.000 metros. 10 kilómetros va a haber sonido 0. Bien, hemos hablado de parques eólicos, que son varios aerogeneradores, y entre todas también van a incrementar su sonido, ¿verdad? Entonces la ecuación que se utiliza es esta, B sub 0 es el sonido que causa un aerogenerador, y N mayúscula va a ser el número de aerogeneradores. Ejemplo, si tenemos un aerogenerador que produce 35 decibeles, ¿cuál va a ser el sonido con 10 aerogeneradores? Reemplazamos acá el valor y encontramos 45 decibeles. Bueno, el límite de intensidad de sonido es por debajo de 45 decibeles. Ese es el límite de intensidad que debemos tener el ser humano, los seres humanos. El umbral del dolor ya es cuando llega a 120 decibeles, con intensidad de 1 watt sobre metro cuadrado. Actualmente los aerogeneradores funcionan emitiendo de 90 a 100 decibeles. Entonces eso hay que, de acuerdo a esto, hay que saber a qué distancia de la población
tendrá que instalarse. Sobre un nivel de 85 decibeles es obligatorio usar protectores de sonido. Hay fábricas donde producen ruido, hay que ver este límite, entonces hay que utilizar protector de sonido. Ahora veamos qué pasa finalmente en Bolivia sobre el potencial de energía eólica. El lugar de mayor potencial es Santa Cruz, vean. Luego viene el Chaco, luego viene Trinidad, allá en el oriente también, y el Altiplano. Estamos casi al final. Bueno, un rango de velocidad requerido es de 10 a 15 kilómetros sobre hora. La potencia viable a partir de 50 watts sobre metro cuadrado. Y si vemos eso, Santa Cruz tiene gran potencial, 232 watts sobre metro cuadrado. Y nosotros también tenemos un potencial de 154 watts sobre metro cuadrado. Pero, bueno, Santa Cruz es mayor. Respecto a la energía eólica en Bolivia, las dos primeras turbinas se instalaron en Colpana, allá en Cochabamba. Son aerogeneradores que desarrollan 1.5 megawatts y tienen 77 metros de diámetro de pala. Tienen 3 metros sobre segundo de velocidad de arranque y una velocidad de corte de 22 metros sobre segundo. Esta es una fotografía de ese lugar, Collana, donde actualmente se han instalado 7 aerogeneradores más y este sector ya produce 2.1 megawatts. Es interesante, ¿verdad? En el resto del país se están instalando sistemas híbridos, tanto en Oruro y Potosí, es decir, energía solar con paneles solares y energía eólica con aerogeneradores. Es la distribución del viento en Bolivia. Si se fijan, evidentemente la zona del oriente, Santa Cruz, tiene valores muy elevados de 4.5 a 5, ¿verdad?, metros sobre segundo. Nosotros estamos, quién sabe, en un promedio de 3 a 3.5, en algún sector, sin embargo, podría ser de 4 a 4.5. Y respecto a La Paz, nosotros tenemos unos vientos que están condicionados por la situación topográfica y además por los cambios de temperatura muy bruscos que tenemos entre el día y la noche. Por ejemplo, en el día los vientos vienen del sudoeste y en la noche, vamos a ver, más bien viene del noreste. Se cambia directamente la dirección del viento en La Paz. Bien, jóvenes, hemos visto la energía eólica, es muy interesante, es otra forma de aprovechar la energía y que sí podíamos instalar nosotros. Cuando hacíamos las clases presenciales, fabricábamos, por si acaso, aerogeneradores pequeñitos y podíamos comprobar que se podía producir energía eléctrica. Bueno, mientras tanto hay que leer simplemente, se les va a pasar algún video también. Revisen, muchachos, sigamos adelante y cuídense hasta la siguiente clase.